Muy buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia número 17, Colonia Centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, @Museo de la Mujer, en Instagram, @Museo de la Mujer, CDMX, y en nuestra página museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, presentamos la actividad de hoy. Mi nombre es Zoraida García, me toca esta tarde moderar una conferencia muy importante, precisamente porque lo ubicamos en el Día del Niño y de la Niña, el 30 de abril, con la participación que nos honra de la maestra Regina Esperanza Samperio Rodríguez, quien nos hablará en esta ocasión de la infancia durante el confinamiento por COVID-19, que es un tema absolutamente actual. Lo estamos viviendo, lo estamos padeciendo, y nuestros niños y niñas también. Antes de darle la palabra a la maestra Regina Samperio, me voy a permitir leer una semblanza curricular muy breve. Ella es profesora de educación preescolar, es licenciada en psicología por la UAM Xochimilco, es maestra en terapia racional emotiva, tiene el título otorgado por la SEP y por el Institute for Rational Emotive of the University of the State of New York. También tiene varios diplomados en adicciones, psicología forense, criminalística, psicodiagnóstico en el campo laboral en instituciones en la SEP, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México, es perita en materia de psicología en la Secretaría de Seguridad Pública, en el DIF, ha sido consejera del Sistema de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes y presidenta de la Asociación Civil MUCNECI Atención a Víctimas. Por supuesto, ha participado en foros nacionales e internacionales con temas relacionados con su especialidad y tiene varias publicaciones, entre ellas Alto a la agresión sexual, Líneas de colores y trazos de la violencia sexual infantil, Victimología, apuntes desde la práctica, en la revista Nexos, y tiene una colaboración con el libro Atrévete a cambiar a una cultura de igualdad sustantiva. También la maestra Regina Samperio es conductora del programa de radio MUCNECI, miembro de la Red Social de Victimología AC, Club de Leones, del Colegio Nacional de Psicología y, por supuesto, pues de nuestra asociación FEMU, Federación de Mujeres Universitarias. Gracias a la maestra Regina Samperio, compañera de FEMU, colega. No me queda más que darte la palabra para que, por favor, procedas con tu exposición y después iremos recabando las preguntas que quieran hacernos para dar un espacio al final de la exposición. Muchas gracias, doctora Zoraida. Es un honor que seas la moderadora y agradezco al Museo de la Mujer la invitación, a la doctora Patricia Galeana y, por supuesto, también a la FEM. Bueno, pues vamos a iniciar. La infancia, el tema en nuestro título de hoy es la infancia durante el confinamiento por COVID-19. Es un tema que desafortunadamente estamos viviendo, pero el objetivo de esta conferencia es poder contribuir para sensibilizar a la población, para que podamos hacer algo en este día tan importante para los niños y las niñas en su día. Queremos festejarlos con estos temas y sensibilizar a la población que nos escucha, que nos ve, y a los que también no, porque podemos hacer difusión de esto, por un mundo, un panorama, un ambiente mejor para los niños y las niñas. Los felicito en su día y los celebramos con esta ponencia. Bueno, quiero leerles esta breve frase. Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden.
Ahora es el momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando. A ellos nosotros no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy, Gabriela Mistral. De acuerdo a UNICEF, vamos a tratar de dar un panorama general de lo que está pasando con los niños y las niñas. Y en mayo, junio, julio, que fueron los primeros estudios que se recabaron del 2020, hablan de varias situaciones que están viviendo los niños, que está viviendo la infancia. Y uno de ellos, precisamente de las situaciones que están viviendo como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y también el confinamiento, que es una situación muy especial que están viviendo los niños y las niñas. En los hogares se han tenido que enfrentar situaciones difíciles y esto ha tenido un impacto también en sus emociones y se ha generado un aumento de ansiedad. El porcentaje de personas con síntomas severos de ansiedad en hogares con niños, niñas y adolescentes es del 34% y 2 o más en niñas, niños y adolescentes es de 35.4%, mientras que en los hogares sin niños y niñas es de 27.3%. Estas cifras son de mayo, junio y julio del 2020. Pero quiero comentar que no son las únicas emociones que han tenido aumento. El miedo, la ansiedad, por supuesto, el enojo, el coraje, el sentirse atrapados en una situación y que la solución a veces es un tanto lejana, en el caso de los niños y las niñas, genera también miedo, genera también tristeza, entre otras emociones que se pueden presentar. Y esto es esperado, sin embargo, desearíamos no sentir estas emociones, que son emociones desagradables. Otro reto que ha sido tremendo para todos los estudiantes ha sido el aprendizaje en casa. El 95% de los hogares de mayores recursos con niños y niñas y adolescentes se reporta la asistencia a clases a distancia durante la cuarentena frente al 85% de hogares de bajos recursos, reflejando un potencial riesgo de rezagos entre este último grupo. Finalmente, desafortunadamente, en donde se encuentran los niños y las niñas, existe el riesgo que ya se ha manifestado de deserción, de rezagos, que esto también es evidente, que sabemos que no es lo mismo estar en clase presencial, hacerlo en casa, con el apoyo, a veces con los padres, a veces con algún tutor y a veces sin ellos. Esto ha generado realmente un rezago, pero también la deserción. Sabemos que en 2021 se ha presentado y se siguen presentando casos de deserción a la educación en línea. Otra situación que se tiene que enfrentar es el acceso a programas sociales y de bienestar. De acuerdo a UNICEF, cerca de 1 de 2 hogares de niños, niñas y adolescentes de bajos recursos viven en un programa, algún programa social. Comentábamos que los niños y las niñas han tenido que vivir emociones que no son agradables, como es el aumento a la ansiedad, en donde esta ansiedad se presenta con mayor aumento en hogares en donde se encuentran niños, niñas y adolescentes. Pueden ser diversas las causas del aumento de ansiedad, miedo, coraje, tristeza, inseguridad. En algunos momentos pudiera llegar hasta una depresión por todo lo que se está viviendo, pero también en el caso de los niños, las niñas y los adolescentes, este aumento de la ansiedad puede ser también por todo lo que está alrededor y los padres también están sintiendo. Uno de los retos es el aprendizaje, en donde también se ha manifestado un rezago educativo
Se habla mucho de este rezago, pero sí es una realidad que se ha dado este rezago. Sabemos que no es lo mismo que los niños y las niñas estén frente a un grupo y con asesoría de los profesores, a que la asesoría sea por los padres de familia que hacen un enorme esfuerzo, pero que no, nunca va a ser igual que un profesor. Aquí también se está dando en la actualidad, en 2021 y ya también en 2020, la deserción escolar. Esta deserción escolar va en aumento y esto también es otra situación que genera una serie de emociones. En los programas sociales, este acceso a los programas sociales ha sido paulatino y esperamos y realmente deseamos que todas las personas, todos los grupos vulnerables, niños y niñas que tengan bajos recursos, que realmente requieran de estos apoyos, lleguen los apoyos necesarios. En 2020 todavía muchos de ellos no los recibían, esperemos que en 2021, y bueno, en noviembre del 2020 hay esta noticia de que en México, primer programa de transferencias monetarias universales a la infancia, titulado Mi Beca para Empezar. Realmente deseamos que estos programas sigan llegando a quienes lo requieran y principalmente niños, niñas y adolescentes. Otra situación que también se ha presentado es esta inseguridad alimentaria. De acuerdo a UNICEF, en los hogares con niños y niñas y adolescentes, en los niveles de seguridad alimentaria se han registrado una baja. Han sido menores la recepción de alimentos en una, por ejemplo, en donde no hay niños y niñas es 21.1 contra 33.3 en donde se encuentran niños y niñas y adolescentes. La tendencia es que a medida que pasa el tiempo, sus condiciones se empeoran y la disponibilidad y acceso a los alimentos de calidad, desafortunadamente, van disminuyendo de acuerdo a UNICEF. Otra situación es la reducción del ingreso. Sabemos que estamos en un momento difícil en cuanto a salarios, estamos en un momento difícil en cuanto a encontrar trabajo, que muchos han sido despedidos, padres de familia, muchos están luchando por mantenerse y en la mayoría han bajado los recursos. Esto también ha afectado emocionalmente a niños y niñas y de un 32.3 de niños que reportan una caída los padres y las familias en el ingreso familiar, mientras que en los hogares que no tienen niños es de un 23% la caída del ingreso familiar. Esto llama la atención porque siguen siendo más vulnerables los niños y las niñas en los hogares, siguen siendo, y si vemos los anteriores datos, los niños y las niñas siguen siendo vulnerables en cuanto a estadística. Bueno, los hogares también tendrían que ser un lugar de protección, de apoyo, de cuidado y de educación. Pero hay que destacar que los niños y las niñas aprenden lo que viven. Exactamente, desde que nacemos, y hay teorías que dicen que desde el vientre estamos en un aprendizaje continuo y lo que nos rodea es lo que vamos aprendiendo. Y esta forma de aprendizaje es por observación y también por imitación. La violencia familiar, las niñas y los niños la reproducen. Si están en un ambiente de violencia, van a reproducir esta violencia y en muchos casos como una forma de relacionarse, que eso es lo más triste, que muchos niños no conocen otra forma de relacionarse. Y en algunos es la única de convivir. Y no nada más con violencia, violencia en todos los géneros, ¿no? Eso también se ha presentado y las últimas décadas señalan que también va en aumento. Ay, como que ya no quiere pasar la diapositiva. Voy a cambiar de pantalla completa porque no me está dando. Ah, ya. Bueno. En este cuadro, lo que pretendemos plantear es la vulnerabilidad de las mujeres, niños, niñas y adolescentes
y cómo se presenta esta desigualdad y esta asimetría en los hogares. Bueno, es muy frecuente que los hombres violenten a las mujeres. A las mujeres puede ser la pareja, puede ser la esposa, puede ser la hermana, cualquier mujer que conviva con ellos en el hogar. En el caso de las mujeres, que también igual puede ser cualquier mujer, cualquier rol de ellas, la violencia también se presenta hacia niños, niñas y adolescentes. Y desafortunadamente, tanto hombres como mujeres, puede ser la pareja, desafortunadamente también pueden ser los mismos padres, violentan a los niños, las niñas y los adolescentes. Y los adolescentes violentan a los niños y las niñas. Y las niñas y los niños violentan a sus pares. Si ven en esta escalada de asimetría y de desigualdad de la violencia, los más vulnerables son los niños y las niñas. Bueno, encuestas realizadas en México antes de la pandemia mostraban que el hogar es usualmente el lugar más peligroso para las mujeres, sus hijos e hijas, y que más de 6 de cada 10 niños y niñas de 1 a 14 años han experimentado disciplina violenta a nivel familiar, situación que se ha agravado ahora a partir de la pandemia por el confinamiento. Esto es lo que menos desearíamos y menos esperaríamos, que los hogares fueran los lugares más violentos y que la disciplina, desafortunadamente, se maneja con violencia. De acuerdo al estudio realizado por World Vision, en el 2020, relacionado con el confinamiento, la forma de violencia más común en los hogares a la que se enfrentan los niños y las niñas es la violencia física. En la mayoría de los países, 2 de cada 3 niños y niñas son víctimas de castigos violentos por parte de sus cuidadores, cualquiera que sea. Y en cuidadores estamos hablando desde adultos hasta niños, porque sabemos que los padres se van a trabajar y que los cuidan, a veces se quedan a cargo de los hermanos mayores. Pero aún así, los castigos por violencia física aumentan. Bueno, la violencia física más frecuente son bofetadas, jalones, rasguños, moretones, pellizcos, hematomas, marcas en el cuerpo. Estas marcas pueden ser, y sonará muy crudo, pero con mucha frecuencia son quemaduras de cigarro. Recuerdo a un niño, era un bebé de meses, fue producto de una violación y la mamá odiaba a este bebé, y en la planta del pie le provocaba lesiones con aguja. Su piecito estaba todo lleno de restos de sangre, en algún momento se veían los puntitos rojos de esta tortura que hacía esta mamá. Es uno de los casos que realmente nos dejan una huella. Los golpes, bueno, los golpes pueden ser con diferentes objetos: torsión de brazos, estrangulación o simular una estrangulación amenazante, sofocación, patadas, amenazas con armas u otros objetos, cualquiera que podamos imaginar. Lo más frecuente es los golpes con la mano, golpes con objetos, la chancla, ya saben, la vara, el cinturón, zapatos, cuerdas. Cualquier objeto puede ser una forma de golpes. Otras formas de violencia física pueden ser puntapiés, empujones, pellizcos, tirar del cabello, como se observa en esta foto, quemaduras, obligar a permanecer también en posiciones incómodas o indecorosas, o hacer esfuerzos físicos excesivos, sacudir al niño. Y en esto el síndrome del bebé zarandeado se refiere precisamente a esto, al sacudir a los bebés, y que en muchos de los casos llega a ocasionar lesiones cerebrales y todavía, en el peor de los casos, la muerte.
A veces estas lesiones cerebrales son severas porque el cerebro aún está en un proceso de madurez y se imaginan este zarandeo, el estar golpeando con el mismo cerebro, con el mismo cráneo y cerebro, hace que sí, desafortunadamente, se generen lesiones cerebrales. Bueno, la violencia física. Esta incluye agresiones verbales, insultos, humillaciones, amenazas, sobrenombres, que es muy frecuente esto, y que a los niños no se les llame por su nombre, sino por el sobrenombre, burlas, entre otros. La discriminación es muy frecuente, destrucción de pertenencias u objetos de estima o de apego para los niños y las niñas, así como castigos humillantes. Aquí en la fotografía observamos que un niño violenta a una niña. Esto comentábamos en diapositivas anteriores, que los niños que viven violencia la van a replicar, porque esto es un aprendizaje, y los niños violentan a sus pares y con mucha frecuencia en las aulas se vive esta situación. Bueno, la violencia psicológica puede pasar desapercibida porque no la vemos, no hay una evidencia física, ¿no? Algo claro. Sin embargo, una mirada puede intimidar, puede atormentar o controlar a la víctima, que en este caso las niñas y los niños. Puede haber amenazas de abandono, de abuso, vigilancia estricta, un control estricto, destrucción de objetos valiosos para los niños o las niñas. Pueden aislarlo, lo que dicen, enciérrate en tu recámara o en el baño o en cualquier otro lugar, como una forma, no nada más de aislamiento, sino todo lo que conlleva este aislamiento, esa sensación de rechazo, de negación, de abandono, en muchos de los casos en lugares oscuros, y no en vano se presenta el miedo a la oscuridad, entre otras formas de violencia. Algunas consecuencias fisiológicas. Bueno, pues algunas se manifiestan con dolores de cabeza, dolor de estómago, trastornos psicosomáticos como erupciones en la piel, palpitaciones, fatiga, desgano. Desafortunadamente es frecuente la gastritis en niños y niñas, colitis, niños de 3 años, 5 años, que ya presentan síntomas de gastritis, colitis, en algunos casos desafortunadamente también ya operaciones, enuresis, que sería la incontinencia urinaria, encópresis, que sería precisamente defecar en la ropa. Los síntomas de desnutrición también se observan en niños muy pequeños, la tez pálida, decoloraciones en la piel. Y ahorita que digo esto, recuerdo de una niña que sus manitas las tenía con callos, las tenía demasiado ásperas. Y cuando la entrevisté me decía, es que mi mamá, si te digo todo, se va a enojar conmigo. Y le decía, ¿por qué? ¿Y tus manitas, por qué las tienes así? Y me decía, es que yo tengo que lavar la ropa, yo tengo que lavar los trastes. Y si no lo hago, mi mamá me regaña. Pero me dijo que no te dijera nada de esto. Esto que comentamos, el aspecto físico de los niños, también nos dice mucho de ese descuido, de ese abandono. Y en el caso de las consecuencias fisiológicas, que son las que estamos comentando, algunas de ellas sí se observan, como las erupciones en la piel, otras de ellas a veces es difícil observarlas a simple vista. Algunas consecuencias fisiológicas son los hematomas que ya comentábamos, los traumatismos, las quemaduras, heridas, fracturas, lesiones. Esto de las fracturas también son muy frecuentes y llegan al hospital y dicen, ay, es que es muy travieso el niño, muy traviesa la niña, y llegan con el bracito, con la piernita fracturada, a veces también fracturas de cráneo, con golpes o marcas de lesiones en la piel. También entre las consecuencias fisiológicas se observan alteraciones del sueño, dormir más o dormir menos en el insomnio, pesadillas, alteraciones de la alimentación, disminución del apetito o también aumento del apetito, bulimia, anorexia,
baja o aumento de peso, falta de higiene personal, entre otras consecuencias fisiológicas. Bueno, algunas consecuencias psicológicas. Dificultad en el aprendizaje. Es en la escuela en donde inmediatamente se observa alguna alteración, algún problema en el hogar. Cuando hay problemas en el hogar, los niños y las niñas también presentan alteraciones en su atención, en la concentración, en la memoria, en la retención, que esto por supuesto es parte de lo que es la memoria, deficiente desempeño escolar, que todo esto se ve resumido a un bajo, a un deficiente desempeño escolar, falta de interés también en lo que se habla, en lo que se dice, hay ese retraimiento, aislamiento puede presentarse también, se apartan de la mayoría de sus compañeros, puede disminuir su capacidad para también relacionarse, no desean relacionarse o sociabilizar. También se pueden adoptar comportamientos de sumisión o violencia con sus compañeros. De repente los niños cambian y estos cambios bruscos y repentinos reflejan que algo está ocurriendo en los niños. Algo está pasando que hace que los niños tengan esos cambios tan bruscos en su comportamiento. O permanentes, ¿no? Una violencia continua hacia sus compañeros o una sumisión también continua, nos habla de que algo está pasando en los hogares, algo les ocurre a estos pequeñitos. También pueden haber mayor frecuencia de enfermedades psicosomáticas, con frecuencia faltan a la escuela, con frecuencia están enfermos. Puede ser también reflejo de esto. Las consecuencias psicológicas. Miedo ser nuevamente victimizados por quienes los agreden, ya sea de violencia física, violencia psicológica, miedo también a la crítica, al rechazo de sus padres, al rechazo de la familia, de sus mismos padres o al rechazo también de sus agresores. Tristeza por la violencia que vive, por no encontrar alternativas, porque a veces los pequeñitos buscan, los niños y las niñas buscan alternativas y están en ese círculo vicioso en donde no las encuentran. También puede ser por la violencia que viven otros miembros de la familia, puede ser sus hermanos, pueden ser mayores o hermanos más pequeños, puede ser también alguna persona con discapacidad, puede ser también adultos mayores que también viven la violencia de los padres o de los tutores. Puede haber también depresión, ideas o conductas suicidas, irritabilidad. La irritabilidad es un síntoma de la depresión, eso de que estamos, que no nos calienta ni el sol y continuamente nos enojamos, puede ser también un síntoma de depresión. Dejar de disfrutar lo que antes se disfrutaba es otro síntoma. Y en algunos casos esa pérdida de la alegría, esa mirada que se pierde, esa falta de sonrisa, esa falta de alegría, de brillo en los ojos, que cuando conocemos a los niños y las niñas pensamos que hay algo porque no se ven igual que los niños que disfrutan, los niños que se sienten cómodos, que viven, que son felices. También hay mucha sensibilidad al rechazo. Cualquier situación también puede generar llanto y un llanto aparente, sin aparente justificación. Algunas consecuencias psicológicas puede ser también la alta tolerancia a situaciones de violencia. Ahorita que digo esto de situaciones de violencia, recuerdo una niña que vivió violencia sexual y la persona que la violentó fue su tío. Esta niña tenía 4 años y en sus genitales tenía condilomas. Recuerdo que cuando la exploraron y vieron, la niña ya no lloraba, ya decía, sí me duele, y nos llamaba mucho la atención porque decía, sí me duele mi colita, sí me duele, pero me aguanto, ya aprendí a aguantarme, porque además la mamá pensaba que la niña lo hacía por berrinche y la regañaba, entonces la niña decía que ya había aprendido a aguantar el dolor.
Puede presentarse angustia de que se presenten enfrentamientos entre los padres, discusiones, golpes, o entre cualquier otro miembro de la familia. Los niños y las niñas se pueden sentir atrapados en esa situación, en ese círculo vicioso que comentábamos. Pueden pensar que no hay alternativas. También en algunos casos se sienten culpables por no obedecer. Y esto es porque los adultos lo decimos. Tú tienes la culpa porque no me obedeces. Si tú me obedecieras, yo no te tendría que pegar, o yo no te haría esto, o yo no me enojaría. Y los niños viven con esta culpándose, y muchas veces de las culpas que no son de ellos, por considerar también que ellos propician su victimización, y están a veces convencidos de que sí son culpables porque ellos los provocan, porque están jugando y los padres los llaman y no van en el momento, o situaciones triviales que se dan y los niños y niñas se sienten culpables. Algunas consecuencias psicológicas. Coraje contra uno mismo, coraje contra sí mismo, los niños lo sienten porque no tienen una forma de solucionar los problemas. Muchos pequeñitos y pequeñitas sienten o piensan que ellos son los que tienen que dar una solución a los problemas de los adultos. Pueden sentir también enojo al no poder enfrentar a su agresor o a sus agresores. Ese enojo va mezclado en algunos casos de cariño. Algunos dicen, es que no me gusta lo que me hace, pero lo quiero a mi mamá, quiero a mi papá, a mi hermano, a mi tío, y no quiero que les hagan daño. También se puede presentar la autodevaluación, se puede presentar autoagresión. El cutting tiene que ver con estas situaciones. Niños que se lastiman, que se caen, que se golpean con mucha frecuencia, tiene mucho que ver con esto. Hay inseguridad también en la toma de decisiones, y también hay un alto riesgo de alteraciones en su desarrollo integral. Por supuesto, si se vive todo esto, desafortunadamente sí va a haber alteraciones en el desarrollo integral de los niños y las niñas. Los menores que son victimizados directa o indirectamente, y digo indirectamente porque como vemos en la foto, el padre discute con algún otro niño, con la madre o con cualquier otra persona. Sin embargo, los que lo rodean viven esta situación. No es agradable ver, discutir o insultar o golpear a una persona. Es algo que hay una violencia indirecta. Y en estos casos, algunos niños consumen alcohol y drogas desde muy pequeñitos. Desafortunadamente se ha incrementado el consumo de drogas en niños de 11, 12 años. Muy pequeñitos los vemos que ya están con la mona, como se dice vulgarmente, con el tiner, con una serie de drogas o de alcohol, ya ingiriendo cerveza o en fin, como una forma de escape, ¿no? Una forma de manifestar esa rabia, ese coraje, esa situación que les afecta. Pueden manifestar de alguna manera lo que ya comentábamos, coraje, depresión, ansiedad. Pueden presentar también conductas antisociales, en los cuales también pueden repercutir escolarmente, que les decía, en la escuela se refleja todo lo que ocurre en el hogar, y también dejan de asistir, se dan suspensiones, o también a veces la conducta llega a tener expulsiones escolares. Bueno, algunas consecuencias, no alcanzo a leer porque tengo todo lo que está con la presentación, pero voy a leer así de la pandemia, como consecuencia de la pandemia y del confinamiento. Bueno, se presenta miedo a muchas cosas, algunas son las que voy a comentar, pero son algunos miedos porque se pueden presentar muchos más. Al contagio. El contagio es uno de los miedos más grandes. A tocar algo que puede estar infectado, a abrazar a los seres queridos, aunque se desea el abrazo, se quiere el abrazo, también puede haber miedo a abrazarlo y que me pueda contagiar. También a que no se encuentre la vacuna prontamente, porque sabemos que en el caso de niños y niñas
siguen estudios y se siguen haciendo estudios, varias de estas compañías, varios laboratorios, se siguen haciendo estudios para encontrar la mejor vacuna para niños y niñas. Puede haber angustia en diferentes niveles, leve, moderada, severa. Puede haber confusión por la falta de información sobre el tema, por los rumores que se dan. También estos rumores generan confusión, miedo, angustia. También puede haber angustia por los padres, por los familiares que salen a trabajar, que se puedan contagiar. También angustia a no poder salir, ese deseo de salir y no poder hacerlo, preocupación por el aislamiento, de que se incremente la pandemia también, de que se puedan enfermar ellos o las personas que aman. También puede haber enojo de no poder salir, también da rabia, irritabilidad por no poder ver también a sus compañeros, a sus familiares, a sus seres queridos, a los abuelos, a los tíos, en fin. O también enojo porque no se puede hacer algo frente al confinamiento, por no poder realizar actividades fuera de casa. Puede haber tristeza por todo lo anterior y también por la pérdida de alguna persona conocida, de algún familiar, de algún compañero, entre otras situaciones, otras alteraciones emocionales que se puedan presentar. Bueno, desafortunadamente, cuando se encuentra uno confinado, y digo desafortunadamente cuando se da la ciberviolencia, los medios de comunicación, las tablets, el celular, la computadora, todas estas redes sociales se convierten en un riesgo y se convierten también en un peligro. Y en un peligro contra los niños y las niñas, aunque las niñas son con mayor frecuencia las que se violentan más en situaciones de trata de personas, de violencia sexual, niños y niñas en trabajos forzados, pero estos son solamente algunos, entre otros riesgos que se corren en estas redes sociales, en estos grupos. Y algunas de las manifestaciones de la ciberviolencia son la clásica, ¿no? El ciberbullying, que son amenazas, acoso, humillaciones, abuso a través del internet, de estas redes sociales, a través de la comunicación, de los teléfonos, de las tablets, en fin, que se puede violentar a los niños y las niñas. Quiero decirles que es uno a uno, como en la fotografía que ven, pues cualquiera que vea a la niña, pues está en la computadora y parece inofensiva la computadora, parece inofensivo el celular, parece inofensivo las tablets, ¿no? Y uno siente, está dentro del hogar, ¿qué le puede pasar si está en su casa? El grooming, cuando una persona se pone en contacto con un niño, con una niña, con el fin de ganarse poco a poco la confianza para involucrarlos en actividades sexuales. Y las personas que hacen esto son muy hábiles. Tienen la paciencia para ganarse esa confianza. Tienen la habilidad para ir envolviendo, ir involucrando a los niños y las niñas en este tipo de violencia, en este tipo de ataques. El sexting es el envío de contenido sexual o erótico, fotos, videos creados por el mismo remitente para otras personas por el medio del internet, por el medio de las redes sociales, en donde los niños se pueden atrapar con facilidad. Puede ser por curiosidad, puede ser por miedo, puede ser porque piensan que los van a regañar si los padres ven, en fin. Es fácil quedar atrapado en estas redes sociales. El slacker es una persona que vigila o espía mediante internet, sobre todo utilizando las redes sociales. El shaming, vergüenza de nuestro cuerpo. Los niños se toman fotos, las niñas, es un juego, es divertido,
Sin embargo, en las redes sociales pueden ser víctimas de críticas, de burlas, de acoso. Si estás gordita, eres una ballena, es cerda, pareces vaca, etcétera, etcétera. Y esto llega a dañar severamente la autoimagen, la autoestima de los niños y las niñas. El doxing. Son estrategias para recopilar información de una persona física o de una organización, pero cuando tienen toda esa información pueden hacerse pasar por los niños y las niñas. Utilizan esto como un acoso, amenazan y extorsionan por medio de estas redes sociales. Algunas manifestaciones de la ciberviolencia también son una situación impactante para los niños y las niñas. Muy probablemente se aíslen, se sienten rechazados también, si fueron sus compañeros quienes los violentaron, sienten y viven ese rechazo por parte de sus compañeros, de sus pares, de la gente con la que ellos conviven, perciben un grado de soledad, se sienten desprotegidos, una aceptación social que si están en la etapa de la pubertad, 10, 11 años, 12 años, esto es muy, muy importante, la aceptación social, y cuando se ve dañada, se ve alterada, esto genera serios problemas a nivel personal, serios problemas de aceptación, el sentirse rechazado socialmente en un puber, en un adolescente, es terrible y pueden llegar a hacer lo que sea por tener una aceptación social. Esto por eso es un alto riesgo, porque los niños al sentirse rechazados socialmente y las niñas van a hacer cualquier cosa por buscar esta aceptación y a veces esto es parte de aceptar ser violentados, es parte de estar en este círculo vicioso. Y lo peor del caso es que no comunican la situación, no piden ayuda, eso es lo peor del caso. Las cibervíctimas creen que al pedir ayuda su situación se empeorará debido a las represalias, lo que es un obstáculo y una limitante para la identificación de la violencia. Si no lo expresan, si no observamos, si no nos damos cuenta los adultos, los niños pueden seguir siendo violentados y puede ser que lo disimulen, pudiera ser, pero esto va a incrementando la violencia que vive. La desconfianza también se presenta hacia los adultos. Piensan que se les puede regañar porque en muchos de los casos se presenta que van a hacerlos culpables, va a haber alguna reprimenda, algo, algún castigo, alguna situación, y esto hace que se dé desconfianza y esto hace que los niños no expresen la violencia que están viviendo a través de estos, los medios masivos de comunicación o de estas redes sociales. Y quedan a merced de los agresores. Esto es lo peor del caso. Esto es lo peor que puede pasarle a un niño, quedar a merced de su agresor. Es un obstáculo y una limitante para identificar la violencia en la infancia. Sufren ataques que afectan la libertad de expresión de las niñas. Por ejemplo, eres un perdedor, eres un gallina, eres porque lo vas a decir. Si lo dices, eres no sé, algún insulto, algo en donde los niños, precisamente para no serlo, entre comillas, lo callan. Se tiene un severo daño psicológico, emocional y social, presentan sentimientos de ansiedad, miedo, nerviosismo, trastornos en el sueño, irritabilidad, somatizaciones que ya hemos comentado algunas, dificultad para concentrarse, pudieran en algunos casos ideas suicidas, así como sintomatología depresiva. Hace algunos años se dio esto de la ballena azul y fue una situación que se dio en redes sociales en donde las pruebas que les ponían a los niños, los retos a vencer, terminaban con el suicidio. Y esto se llamaba, estas pruebas y estos retos, la ballena azul, y se dieron casos de suicidio en adolescentes, en púberes, en niños menores de 12 años, por presentar estos, ahora sí,
presentar estos retos y culminarlos con el suicidio. Bueno, todo lo anterior que hemos comentado desafortunadamente altera el desarrollo fisiológico del cerebro y repercute en el crecimiento físico, cognitivo, emocional y social de los niños y de las niñas. Son estudios de UNICEF. Actualmente hay estudios que se están haciendo excelentes, hay mucho más sobre el tema. Lo pongo nada más como para que podamos investigar, pero sí tener un poco más de conciencia que esto no nada más se queda en lo físico, en lo fisiológico, y que va más allá, va a nivel neurológico, a dañar, a afectar a nivel neurológico. Bueno, ahora sí vamos a pasar a las alternativas. Afortunadamente todo esto tiene alternativas y mucho podemos, es un compromiso moral con los niños que tenemos como sociedad. Los adultos tenemos ese compromiso con los pequeños, con los niños y las niñas. Una de estas alternativas en políticas públicas es invertir en prevención, es realmente comprometernos en la prevención primaria, secundaria y terciaria, antes de que ocurra el evento, como es la prevención primaria. Durante el evento, que los niños tengan alternativas cuando vivan algún tipo de violencia, como las que ya hemos presentado. Y posterior, hay niños y niñas que viven esto por días, semanas, meses y en el peor de los casos, por años. Asegurarse que toda la niñez tenga acceso a los servicios básicos de calidad. Esto es lo mínimo que les podemos dar. Acceso a servicios de protección, educación y asistencia social. Brindar servicios de salud física y salud mental, porque muchas veces cuando hablamos de salud únicamente pensamos en la salud física y la salud mental es fundamental. Con esta pandemia, con este confinamiento, nos hemos dado cuenta que nuestra actitud mental tiene mucho que ver con las enfermedades. Y mucho se ha hablado del tema, que una actitud mental positiva eleva nuestros anticuerpos, eleva nuestros recursos físicos para enfrentar cualquier enfermedad. Pero también cuando nosotros sentimos miedo, coraje, tristeza, ansiedad, esa angustia disminuye nuestro sistema inmunológico. Entonces, esto ya se ha investigado, esto ya se ha hablado mucho y la salud mental es fundamental y va de la mano con la salud física. También establecer como prioridad social es una prioridad los niños y las niñas como sociedad y un compromiso como adultos, como sociedad de brindarles protección. Por supuesto, tener la voluntad de proteger a los niños y las niñas. Buscar esa conciencia social, transmitirlo de boca en boca, en las redes sociales, que es necesario proteger a los niños de este tipo de violencia. Prohibir todo tipo de violencia contra los niños y las niñas. Recuerden, los niños aprenden y las niñas lo que viven. Si viven violencia, van a replicar esa violencia y a veces, en el peor de los casos, peor que como la vieron, peor que como la aprendieron. Entonces, es necesario prohibir violencia, genera violencia. No necesitamos la violencia para educar, no necesitamos la violencia para convivir. Aprovechar las redes de apoyo, aprovechar las redes sociales y establecer estas redes y convertir esas redes sociales de manera que son nocivas en redes sociales de apoyo, en redes sociales positivas, en redes sociales que ayuden a proteger a los niños y las niñas. Dar prioridad en la prevención, que ya lo comentamos, fortalecer, y esto es específico en la familia. Muchas veces esperamos a que los demás, el gobierno, las instituciones, todos hagan algo por la violencia, algo por proteger a los niños. Pero esta protección empieza desde casa, desde el hogar, desde los padres. Ellos son
los padres quienes les dieron la vida, quienes los trajeron a este mundo, y tenemos ese compromiso legal, social, emocional con los niños. Entonces, es necesario fortalecer la dinámica familiar, promover valores de respeto, de confianza con los niños y las niñas, establecer el diálogo. El diálogo es la mejor forma de comunicación. El diálogo verbal y no verbal. A veces una mirada, una sonrisa puede darle confianza a un niño y una niña. La comunicación verbal es fundamental, pero no es la única. La comunicación es muy extensa y los niños se comunican también de una manera extensa, que es más fácil para ellos establecer el diálogo como forma de relacionar. Gran confianza se dice mucho los padres y los tenemos esta reto, si lo queremos llamar así, de ganarnos la confianza de ellos. Es muy fácil, pero en algunas ocasiones es difícil si no lo sabemos hacer. Pero es una forma en que los niños nos van a expresar cualquier cosa que les ocurra, cualquier situación que les afecte. También es conveniente tener reglas. En la familia es necesaria las reglas, pero aquí es algo muy importante, considerar la opinión de los niños y las niñas. Yo lo he puesto en práctica. En alguna ocasión tuve la oportunidad como consejera del DIF de trabajar al aire libre y nos prestaron una carpa y nos dieron afortunadamente un micrófono y una bocina. Estábamos en la Alameda Central y ese micrófono y la bocina no saben lo que nos sirvió con los niños y las niñas. Les pregunté que si ellos podrían dar una opinión de cómo podrían combatir la violencia. No tienen idea de todas las sugerencias tan atinadas, tan maduras, tan buenas que dieron los niños y las niñas. Pasaban y expresaban la forma en que ellos querían ser educados. Y alguno de ellos se atrevió a decirles a los padres, que además los tenía enfrente, de decirles, ¿sabes qué, papá y mamá? A mí me encantaría que cuando quieras algo, primero me lo pidas, por favor, y después me grites o me des el manazo. Atreverse a decir eso fue todo un reto y afortunadamente los padres lo tomaron a bien. Nos empezamos a reír porque sí fue muy atrevido lo que el niño dijo, pero qué bueno que lo dijo, qué bueno que lo expresó y qué bueno que les dio alternativas a los padres. Qué bueno que les demos esa oportunidad a los niños de opinar y de decir cómo quieren ser educados, porque aunque no lo crean, algunos niños en ese ejercicio, en esa situación, planteó que él podría recibir un castigo y dio algunos castigos, que en lo particular yo no estuve de acuerdo, pero que sí lo platiqué con los padres, en que no tendría que ser un castigo, tendría que ser un diálogo, que los niños sí aprenden, sí, si los enseñamos desde pequeños a negociar, que sí podemos establecer un diálogo, pero también si somos de los padres que ante todo es el golpe, el manazo, la chancla, va a ser un poco más difícil con los niños, pero de que lo podemos lograr, sí se puede lograr. Observar los juegos de los niños, observar lo que ven, lo que escuchan, quiénes son sus amigos, qué hacen, observar los cambios de conducta. Aquí no estoy diciendo ver, es observar, es tener los 5 sentidos en los niños, en lo que les está ocurriendo. Un cambio de conducta a veces pasa desapercibido y ese cambio de conducta nos puede estar señalando que los niños están viviendo algo y que esto puede ser violencia. El dibujo es una forma excelente. Los niños a través del dibujo plasman lo que viven y lo que sienten y lo que piensan en el momento de dibujar. Si los niños hacen un dibujo y nos damos la oportunidad de preguntarle qué quiso dibujar, por qué, para qué, quién está,
cómo se siente al hacer ese dibujo, vamos a encontrar muchísimas cosas que no imaginamos y que en algunos casos no conocemos de los niños. El dibujo nos puede expresar la violencia que viven. Les comentaba la doctora Zoraida que tengo un libro que se llama Líneas, colores y trazos de la violencia sexual infantil. Este libro es una recopilación de 115 dibujos de niños violentados sexualmente en comparación con un grupo de niños que no refieren y no reportan violencia. Fueron 150 niños y más o menos las mismas edades, que fueron de 2 a 10 años, esta recopilación de los dibujos. Quiero decirles que sí hay una diferencia muy significativa de los niños que no viven violencia a los niños que viven violencia. En los niños que no viven violencia, dibujaban a Bob Esponja, dibujaban peces, árboles, flores, tenían mucho colorido sus dibujos, en algunos casos los zapatos de plataforma, zapatillas, vestido, flores, en fin, muy bonitos sus dibujos. Y algo muy importante, la figura humana completa, con extremidades, con brazos, con piernas, con cara, a diferencia de los niños que refieren violencia sexual. La mayoría de estos dibujos de los niños que refieren violencia sexual se realizaron en el momento de la denuncia ante el Ministerio Público. Si alguno ha ido ante el Ministerio Público, sabrá que las agencias especializadas, bueno, en este caso en violencia sexual, son lugares muy desagradables, y cualquier agencia del Ministerio Público son lugares desagradables en el sentido de que se respira un ambiente de enojo, de ansiedad, son lugares que no están acondicionados a los niños. No son lugares para los niños. No existe un rincón en el que los niños puedan sentirse cómodos en un ambiente agradable, desgraciadamente no. Y todo este ambiente hace que sea un momento muy particular, y lo más importante en el proceso legal cuando denuncian es su primer declaración. Yo en algunos casos y en la mayoría les pedía que si querían dibujar, y fue dibujo libre los que les pedí, y dibujaban lo que ellos querían en ese momento en un rinconcito, a veces en el piso, a veces en una mesa, dependiendo de las condiciones en las que nos encontráramos. Y los dibujos de los niños reflejan la figura humana, para empezar, la mayoría sin brazos, algunos sin piernas, algunos con los brazos asimétricos, un brazo más largo que otro, una mano muy grande, a veces las manos demasiado grandes y a veces más grandes que la cara. No hay colorido. Recuerdo una niña que las flores las dibujó negras y había dibujado un árbol con el tronco verde, y había dibujado una figura humana con amarillo. Entonces tenía verde y amarillo para haber dibujado unas flores con colores, y todas las flores las hizo negras. En el peor de los casos, algunos dibujos con genitales masculinos, pero sí se observa una marcada diferencia de que un niño que ve Bob Esponja y le gusta Bob Esponja va a dibujar Bob Esponja, o si le gustan los peces y tiene una pecera va a dibujar peces, o si se siente contento dibujan corazones, en fin, muy diferente a los niños que han vivido violencia. Por eso pongo aquí y en especial el dibujo, porque es una forma muy espontánea que tienen los niños y las niñas de dibujar, en donde nos van a dar mucha información que si los adultos observamos, podemos tener como una herramienta de apoyo para saber, para ganarnos la confianza de los niños, para entrevistarlos, para platicar con ellos, para saber lo que piensan, lo que les pasa, lo que están sintiendo en el momento de hacerlo. Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero quedarme con esta frase. Solo una vez en la vida pasamos por la niñez.
Solo una vez en la vida los adultos tenemos la oportunidad de contribuir en su educación. Muchísimas gracias. Aquí está mi correo, el correo de la asociación, la página. MUC-NECI significa MUC Maya, fuerza NECI Náhuatl combatir. Queremos darles a los niños y las niñas la fuerza para luchar y salir adelante, para que hagan acopio de la resiliencia y puedan superar cualquier situación que vivan. No nada más para los niños y las niñas, para cualquier víctima de violencia. Y pues agradezco el haberme escuchado, agradezco la oportunidad de haber estado con ustedes. Con esto termino, doctora Zoraida, muchísimas gracias. Al contrario, maestra Regina Samperio, ha sido pues un gran gusto escuchar y ver esta exposición de esta tarde, muy a cuento del día que estamos viviendo. Justo antes de comenzar la sesión, comentábamos que hoy es un día de celebración para los niños y las niñas en nuestro país, pero también nos ocupa desde la academia y desde la actividad, el activismo por la protección de los derechos de las niñas y los niños, pues hacer reflexiones como la que esta tarde has hecho. Así que te felicito, te agradezco mucho todo este panorama exploratorio de la violencia hacia las niñas y los niños, y sobre todo en tiempos de pandemia, los efectos que están teniendo y qué hacer. Tus propuestas específicas en el núcleo familiar, que es por donde habría que empezar, en donde hay más violencia y en donde hay que prevenirla. Yo te escuché con mucha atención y fui tomando algunas notas y me gustaría, antes de proceder a dar lectura a las preguntas que ya nos han hecho en redes sociales, pues quiero aprovechar que yo tengo el micrófono para hacerte las mías. Y tú me dirás si prefieres que hagamos una compilación de todas o vamos contestando una a una, como tú te sientas más cómoda. No sé si son muchas o son poquitas y nos podemos dar el lujo de contestar una a una. Ah, órale. Entonces, mira, si quieres, yo te planteo mis reflexiones, me contestas y luego vamos viendo cada una de las preguntas que nos han hecho en redes sociales. Todavía tenemos un rato para eso y creo que pues es un lujo contar con el tiempo y sobre todo con el tiempo de las personas que nos están viendo ahora en vivo, ¿no? Viernes en la tarde. Creo que es mucho de agradecer que tengamos auditorio en público. Bueno, número 1. Cuando te escuché hablar sobre el miedo y la angustia que están sintiendo los chicos, los niños y las niñas y los adolescentes en tiempos de pandemia, la verdad es que yo me identifiqué, porque también los adultos estamos teniendo miedo y angustia. Entonces, mi pregunta sobre este particular es, ¿cómo afrontarlo? ¿No? ¿Qué tendríamos? ¿Qué herramientas? ¿O qué herramientas inmediatas de las cuales hay que hacer uso para poder enfrentar el miedo y la angustia? Ya no digamos ahora en adultos porque no es el tema, pero sí en los menores, ¿no? Me gustaría mucho que hablaras un poco sobre eso. También me quedo con esa reflexión que haces. A ver, los padres educamos y actuamos casi de manera instintiva, porque es muy raro que alguien tome un curso o se trate de especializar para poder ejercer la maternidad o la paternidad, ¿no? Y muchas veces seguimos los mismos patrones con los que fuimos educados para después educar. Y nos parece muy normal que a través de la violencia, o sea, es decir, una nalgada, un coscorrón, un jalón de cabellos, un jalón de orejas, pensamos que es la buena manera de educar y en realidad lo que estamos haciendo es violentando al menor, a los hijos, que es nuestro más grande querer. En el caso de una familia en la que sí exista este amor. Entonces, hay un reto al interior de las familias y para los padres y madres conscientes de querer algo mejor para sus hijos, que es el cambio de paradigmas, ¿no? Entonces, si te fuera posible hacer alguna reflexión sobre eso. Y bueno, ya nos planteaste tú algunos puntos
que hay que tomar en cuenta como padres en medio de pandemia para observar a los hijos menores, a los niños y a las niñas, y prevenir la violencia y darse cuenta de que hay violencia, ¿no? Pero una vez que esto ocurre, y sobre todo teniendo en cuenta esta experiencia tan rica que tienes y que, de la cual nos diste algunos matices en el ámbito judicial como psicóloga, como perito psicóloga, ¿qué hacer una vez que han ocurrido estos hechos? ¿No? Cuando ya sabemos de un hecho en donde quizás el vecino o en la casa de los vecinos nos estamos dando cuenta que los niños están siendo violentados, sobre todo en esta época de pandemia en que están encerrados, en que están casi privados de la libertad y sujetos a violencia, incluso a actividades torturantes para ellos. ¿Qué hay que hacer una vez que ya sucedieron los hechos? Nos contaste como mínimo tres casos en los que tú entrevistaste a niños o niñas que fueron objeto de violencia y de manera muy triste. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Y yo me quedo con una pregunta para mí misma y para ti. A ver, estamos en una época de pandemia muy cruel, muy dura, de muchos retos para la sociedad mundial en general. Y la vida nos cambió. Este es un parteaguas. La historia del mundo, la historia mundial cambió. Vamos a ser otros. Ya somos otros a partir de todo esto que nos ha pasado. Las distintas generaciones lo estamos viviendo de manera diferente. Los adultos mayores, los adultos, los adolescentes, pero los niños. ¿Qué perspectivas ves tú en estas nuevas generaciones, en estas futuras generaciones que están viviendo la pandemia? Y sobre todo esos niños que hoy día están viviendo la pandemia y que además están siendo objeto de violencia. Violencia psicológica, violencia física, una violencia más específica como la que nos describías, violencia sexual. ¿Qué ves en esas futuras generaciones? Bueno, yo hasta este momento aquí lo dejo solo con un dato que me hiciste recordar ahora que hablabas del ambiente de las fiscalías, de las procuradurías en donde se van a denunciar delitos que son tan sórdidos. Afortunadamente, y en últimos tiempos me he dado cuenta que, por ejemplo, en la Fiscalía Especializada en Feminicidios de la Ciudad de México, han abierto un espacio adecuado para los niños. Y eso me da mucho gusto, ¿verdad? Y también otra buena noticia y experiencia de la que he sido testigo es que en el área de atención psicosocial del Tribunal Superior de Justicia también hay un espacio muy adecuado para los niños, sobre todo cuando los niños son a los que hay que entrevistar y que son pues los chicos que más resienten las decisiones judiciales. Entonces, que esas cosas hay que citarlas también para aplaudirlas, ¿verdad? Aunque nunca, creo que nunca, por muy ambientado que esté el asunto, un niño podrá estar cómodo en una fiscalía o en una situación de violencia cuando han llegado ya a ese nivel, ¿verdad? Con eso te dejo la palabra por el momento para ver qué opinas de esto, de mis reflexiones. Y luego nos vamos a ver, a atender a nuestro público. Si te parece bien, maestra. Sí, doctora, muchas gracias. Ay, bueno, mira, el tema da para mucho. Sí. Los padres, como bien lo decías, a las que plantean de los niños y de las niñas. Sí, todos hemos vivido miedo ante la pandemia, tristeza, enojo, todo lo que comenté, y sí, como dices, nos identificamos con esto. En algunos casos somos los adultos con quienes trata el niño los que contagiamos de esta ansiedad, de este enojo, de esta tristeza, de este miedo. Les transmitimos este miedo y los niños lo sienten, porque quienes no transmiten
transmiten este miedo, sino al contrario, ¿no? Me decía una persona que ante la pandemia ha hecho lo de La vida es bella. No sé si viste la película de La vida es bella y que el padre, ¿cómo no? De la Segunda Guerra Mundial. Juega a los soldados con su hijo. Una persona me decía que ha hecho eso, que en plena pandemia y en pleno confinamiento ha jugado y ha tratado de hacerle un ambiente diferente a sus hijos. Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos se lo transmitimos. Acuérdate, es aprendizaje. Los niños aprenden el miedo de nosotros, la angustia, la tristeza, la depresión, el enojo. Las palabras que utilizamos las repiten tal cual. Entonces, aprenden todo esto de nosotros. Y si nosotros lo tenemos, por consecuencia, los niños lo van a tener y las niñas. Eso por ahí es una. Algo que me encantaría poder hacer es un relajamiento parcial con el público. Este relajamiento dura 5 minutos, a lo mejor unos minutos antes de terminar. Tenemos tiempo, maestra, adelante. Que sí tenemos tiempo. Sí. Entonces nos podemos dar el lujo de aprovechar el tiempo y hacer un relajamiento que nos puede ayudar y que les podemos enseñar a los niños y las niñas para poder controlar las emociones. El relajamiento es una forma natural de controlar emociones. Cuando estas emociones ya no las controlamos, lo sano sería tomar algún tratamiento. ¿Por qué? Porque es mejor tomar algo que desbordarnos en una crisis de ansiedad, una depresión o llegar a la ira en el caso del enojo. Entonces, la manera más sana pues sería un relajamiento que lo vamos a hacer al final. Vamos a hacer todo para que lo podamos hacer con el auditorio. Y controlar nuestras emociones es una buena alternativa y enseñarles a los niños también y las niñas a controlar. Bueno, esa es otra alternativa. Y esto del aprendizaje, sí, a los adultos, o en mi caso, la única forma de educación era golpes. No había otra forma de educarte, ni en la escuela, ni en el hogar. Eran golpes, gritos, regaños, amenazas, etcétera, etcétera. Y era la única forma que conocíamos de educación. Sin embargo, los adultos tenemos ya la apertura de tener otras alternativas. Nosotros ya podemos tomar la decisión de replicar la forma en que nos enseñaron, la forma en que nos educaron, la forma en que nos trataron en nuestra infancia, la replicamos, es ya nuestra decisión como adultos o hacer cambios. O buscar otras alternativas más amables, alternativas que pueden ser mucho más amigables con una relación sana, con una relación mejor, más equilibrada, una relación sin excesos. Y digo sin excesos porque también podemos caer en sobreprotección. Y tampoco sería lo sano. Una relación sana es precisamente encontrar el equilibrio entre moderarnos con esto de la violencia, reprimir esta violencia, pero tampoco podemos a todo decir sí, jajaja, y que los niños hagan lo que quieran, no. Por eso es que marqué entre las alternativas las reglas, porque en todos lugares y en todos los momentos donde estamos hay reglas. ¿Por qué en el hogar no tiene o no debe o no se debe de poner reglas? Si vamos en la calle hay reglas, subes al transporte público hay reglas. Y en los hogares se nos olvida que tiene que existir reglas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que existir reglas? Porque es como marcarles el camino a los niños y las niñas. Es desde aquí, estos son los límites. No puedes pasar estos límites. ¿Por qué? Porque ellos mismos se harían daño, porque sería perjudicial para ellos. Pero esto sí, buscando salud, buscando un equilibrio, en donde no caigamos ni en la represalia, ni en los castigos severos y todo, y tampoco en la sobreprotección, en tolerar lo que los niños quieran, porque entonces también desgraciadamente
somos controlados por los niños y hay padres que realmente son los niños los que mandan. Esto hay un desequilibrio. Tampoco podemos llegar a eso. El equilibrio es lo más sano, tanto físico como mental. Entonces, yo sugeriría que hagamos el aprendizaje y la educación buscando continuamente este equilibrio, el diálogo, la confianza, el observar, todo esto de forma más sana y más divertida, más agradable de convivencia. Yo sugeriría por ahí. Y me decías de los casos en donde se sabe de algún tipo de violencia que puedan vivir los niños. Te voy a platicar un caso. Tuve la oportunidad, bueno, pertenezco al Club de Leones y en el Club de Leones trabajamos gratuitamente para comunidades vulnerables. Y tuve la oportunidad de estar en un auditorio de una escuela, aproximadamente yo creo que éramos de 70, 80 personas adultas, niños y todo, era un auditorio más o menos con una población de 70 personas, 80, algo así. Y les pasé un video de 5 minutos en el que una niña juega con su muñeca al papá y a la mamá, con una muñeca Barbie de estas grandotas, y golpea a la muñeca como el papá golpea a la mamá. Insulta a la muñeca como el papá insulta a la mamá. Cuando termina el video, un niño que estaba hasta enfrente, sentado en una sillita, te estoy hablando de un niño de 2 años, 6 meses, estaba hasta la parte de enfrente junto a su mamá. Termina el video y el niño, todos nos quedamos callados porque el video, pues no es agradable ver cómo la niña golpea a la muñeca, la insulta como el papá hace con la mamá. Nos quedamos callados un momento y el niño se levanta en el momento que termina el video y grita ante todos los que estábamos en silencio: eso le hace mi papá a mi mamá. 2 años, 6 meses. En ese momento, la mamá denunció. La denuncia siempre va a ser una alternativa. Si no hay denuncia, se continúa en ese círculo vicioso. El niño expresó: eso le hace mi papá a mi mamá, y fue suficiente para que la señora rompiera en llanto. Desafortunadamente se viera al descubierto ante todos los que estábamos ahí, pero propició la denuncia. La única manera de poner un alto a la violencia es denunciar. Es que no podemos ni tolerar, ni permitir, ni favorecer, ni fomentar la violencia, jamás. La violencia necesitemos para relacionarnos. Al contrario, es algo que va creciendo día con día. Y algo que preguntabas: ¿qué va a pasar con estos niños? ¿Qué va a pasar con estos niños que viven en estos ambientes de tanta violencia? Van a ser generadores de violencia. Y es una realidad que va en aumento los niños menores de 12 años que cometen delitos, los niños menores de 12 años que ya han cometido, desgraciadamente, hasta homicidios. Es algo que nunca imaginamos que podía suceder. Nunca imaginamos que podría darse. Desgraciadamente, es una realidad que la violencia va en aumento y que lo peor del caso también es que se está normalizando la violencia, que las nuevas generaciones ven como normal el tratar, convivir, relacionarnos con violencia, con apodos, con insultos, con golpes. Y esto no es normal. Nuestras generaciones no fueron así. Vivíamos violencia, de alguna manera la reprimíamos, de alguna manera seguíamos las reglas. Teníamos un tope, que eso es lo que, las reglas, eso es lo que dan un tope a la conducta. Y por eso es tan importante tener las reglas, por eso es tan importante detener la violencia. ¿Qué pasa si no la detenemos? Se está desbordando y se ha desbordado y va a seguir desbordándose la violencia si no hacemos algo como sociedad. No te escucho.
No te escucha. Ya veo. Ah, Es el problema eterno del micrófono. Querida maestra Samperio, si te agradezco mucho estas respuestas, me parece que ha sido muy reflexiva. Y si te parece bien, pasamos a atender las inquietudes de nuestro público en Facebook. Andy Sachs nos dice, quisiera preguntar, ¿cómo podemos apoyar a algún niño que sufre violencia por parte de sus papás? Cuando uno intenta comentar algo, este tipo de padres inmediatamente se enoja y comentan cosas como a ti qué te importa, o son mis hijos, no los tuyos, ¿qué podemos hacer? Denunciar, se puede denunciar dependiendo de hasta dónde llegue. En las fiscalías que ya comentaste, se puede denunciar en el DIF. En toda la República hay centros de atención a la familia del DIF. Ahí hay abogados, hay psicólogos. Se tiene que hacer algo. El ser indiferentes a la violencia es fomentarla y es tolerarla. Claro. Si sabemos de algo, como en este caso, sí tenemos que hacer algo. Si tienen razón cuando dicen son mis hijos, sí es cierto, pero esos hijos tienen también derechos. Esos hijos también tenemos como adultos la obligación social, moral y legal de darles una educación adecuada, una educación sin violencia. Y actualmente, afortunadamente, ya se castiga la violencia física, que eso fue un gran paso porque es una forma de ir frenando la violencia física. Claro, los niños no son de la propiedad de los padres. Los niños tienen su propia, sus derechos y quizás estén necesitando ayuda y quien se dé cuenta de eso creo que podría actuar, ¿verdad? También tenemos saludos de nuestra amiga y compañera de FEMU, Idalia Pérez Fernández, que nos saluda a todos. Así que pues un beso a ella con mucho cariño. Nos pregunta Ángel Bravo en Facebook. Sin duda alguna, las niñas y los niños sufren muchas consecuencias de la pandemia, desde aquellos que ya no pueden jugar con otros niños como antes, hasta aquellos que por la pandemia se vio afectada la economía familiar y ahora enfrentan carencias. Bueno, este es un comentario en el que seguramente estamos ambas de acuerdo. Joana Ital Roma dice, tener conciencia para auxiliar y apoyar a nuestros niños de manera incondicional y denunciar, ya que quedan a disposición de su agresor, que en ocasiones son los mismos padres. Aquí está reiterando la idea que tú ya estabas transmitiendo al contestar la primera pregunta. Gracias a Guadalupe Dávalos, que nos dice excelentes aportaciones. Bueno, estoy dando las gracias por ti, pero es Regina Dávalos quien ha hecho esta exposición magnífica esta tarde. También recibes felicitaciones de Lalis Papaloquelite. Me encanta el Papaloquelite. Pregunta Mercy, ¿cuál es el nombre del libro de dibujos? El libro, se los muestro para que lo vean, es este. Si se ve, es líneas, colores y trazos de la violencia sexual infantil, editorial Flores, y una servidora es la autora. Entonces, ¿podemos encontrar en librerías? Sí. Y si en algún momento no lo encontraran, pueden hablar a Flores Editores para hacérselo llegar. Y también yo se los puedo hacer llegar si me contactan, ya sea por medio del correo, o también les puedo dar para que me envíen un WhatsApp. Les doy mi número. O a través 55, de FEMU. Sí, perdón. También puede ser. Sí, claro que sí. Pero te interrumpí. Si gustas, ¿quieres dar tu número? Adelante. Bueno, es 55 2309 86 70. Bueno, querida maestra, ya no tenemos más comentarios, entonces preguntas, y creo que estamos en muy buen tiempo para aprovechar con este ejercicio que nos prometiste y que yo quiero
¿Sí? Adelante. Y sabes que este relajamiento, si me permite, le ponemos música, porque con música, pues sí es otra cosa. La música siempre es agradable a nuestros sentidos, ¿verdad? Y hay música que nos transporta a lugares maravillosos. Vamos a cerrar los ojos, vamos a inhalar, a respirar por la nariz. Yo voy a contar del 1 al 4 y cuando diga 4, vamos a relajar nuestro cuerpo. ¿Sí? Va a llegar un momento, ustedes van a ir contando conmigo mentalmente. Yo cuento en voz alta y ustedes mentalmente, ¿de acuerdo? Llega un momento en el que yo ya no cuento y ustedes siguen haciendo la respiración. ¿Sí? ¿Queda claro? Vamos a hacerlo, cerramos los ojos, nos sentamos lo más cómodo posible. Si algo nos aprieta, lo desabrochamos, lo soltamos. El hecho es de que estemos cómodos y cómodas, ¿sí? Ahora cerramos los ojos un momento, por favor, y inhalamos, tomamos aire por la nariz. 1, 2, 3, 4, relajamos, soltamos el aire por la nariz o por la boca, como se sienta más cómodo, relajamos, inhalamos de nuevo, 1, 2, 3, 4, relajamos, relajamos brazos, relajamos piernas, relajamos, inhalamos de nuevo, 1, 2, 3, 4, relajamos, relajamos, inhalamos, 1, 2, 3, 4, relajamos todo nuestro cuerpo, relajamos, inhalamos de nuevo y seguimos contando del 1 al 4. Relajamos y exhalamos el aire. Exhalamos y relajamos todo el cuerpo. Inhalamos, tomamos aire. Contamos. Relajamos y soltamos el aire. Continuamos haciéndolo. Inhalamos. Relajamos. Continuamos. Nos dejamos llevar por esta sensación agradable. Nos dejamos llevar por el relajamiento. Continuamos haciendo las respiraciones. Inhalamos. Seguimos contando. Exhalamos y relajamos el cuerpo. Continuamos haciéndolo. Continuamos. Continuamos.
Continuamos. Mantenemos cerrados nuestros ojos, por favor. Ojitos cerrados. Estiramos brazos y piernas. Estiramos nuestros brazos y nuestras piernas. Hasta arriba los brazos. Sentimos todo nuestro cuerpo, brazos y piernas. La punta de los pies hacia nosotros. Sentimos la punta de los pies hacia nosotros. Eso es, muy bien. Muy bien, excelente. Relajamos el cuerpo, relajamos, bajamos los brazos y las piernas, relajamos el cuerpo, muy bien. Nuevamente estiramos brazos y piernas, estiramos, sentimos nuestro cuerpo, la punta de los pies hacia nosotros para sentir cómo se estiran los pies, los brazos, todo nuestro cuerpo lo sentimos. Y relajamos, bajamos brazos y piernas, relajamos todo nuestro cuerpo, lo relajamos. Una vez más, estiramos brazos y piernas, una última vez, brazos y piernas bien estirados, la punta hacia nosotros, de los pies, sentimos nuestros brazos, nuestros pies y relajamos, bajamos brazos y piernas, relajamos nuestro cuerpo, sentimos una sensación muy agradable, muy placentera y lentamente, muy lentamente abrimos los ojos. ¿Qué tal? Ha estado magnífico, maestra. O sea, esta conferencia terminó siendo taller. Ándale. Yo creo que lo estamos aprovechando muchísimo todos los que te estamos escuchando en Sí, vivo y quienes después nos escuchen en la grabación que quedará colgada de las redes sociales. Ay, sí, porque hay algo que dice que al mal tiempo buena cara. Y es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor. Este relajamiento es un relajamiento parcial. Las respiraciones nos ayudan y el pensar en los números distrae cualquier pensamiento que nos pudiera afectar. Cualquier pensamiento que nos pueda generar enojo, tristeza, angustia, miedo, lo distraemos con los números. Los números, si en algún momento ya no nos funciona del 1 al 4, puede ser del 1 al 6, puede ser de 3 en 3, de 5, pueden ser al revés, pueden ser de docenas, de millares, de como uno desee. El hecho es de que los pensamientos se concentren en los números que son neutrales y cualquier pensamiento negativo desaparezca. Si lo acompañamos de música, nos podemos dejar llevar por la música, que esa era la intención de ahorita. Podemos ver en la computadora algún paisaje que nos agrade, hay muchísimos. Podemos poner música que nos haga viajar a lugares hermosísimos, a lugares muy placenteros. Y si esto lo hacemos con los niños y las niñas, va a ser una experiencia formidable. Claro. Va a ser una experiencia muy grata y lo podemos repetir cuantas veces uno desee y entre más lo hagamos, más habilidad vamos a tener para relajarnos y vamos a estar mucho mejor y el miedo, el enojo, la tristeza va a ir disminuyendo y muy probablemente pueda desaparecer. Qué bueno. Gracias por este consejo, por este ejercicio. Seguramente muchos y muchas vamos a aprovecharlo. Hay que echar mano de todas las herramientas posibles para estar relajados y, como tú dices, encontrar el lado, las cosas buenas, aun cuando el panorama pues pueda ser muy gris. Hay una pregunta más que no me gustaría dejar de atender, que es de Otilia MZ. Dice, el tema de la muerte o enfermedad por COVID también es un generador de mucho estrés o ansiedad que en ocasiones no sabemos cómo abordar.
¿Conoce de algún libro o artículo que nos ayude con el tema? Muchas gracias por la charla. Muchas gracias por su pregunta. Sí, desafortunadamente es una realidad que pues todos estamos viviendo. Es una realidad que sí nos afecta, que sí puede llegar a generarnos muchísimo estrés, pero recuerden que lo que buscamos es el equilibrio. Recuerden que esto tiene que ser constante, que no es de un momento ni de una horita, tiene que ser constante y todo el día y todas las veces que sea necesaria. La muerte es una realidad y es algo que sabemos desde el momento que nacemos, pero nos cuesta mucho trabajo enfrentar, es difícil de manejar y hay muchas alternativas como cuáles, como la tanatología, recurrir a un tanatólogo, una tanatóloga sería una alternativa, a un psicólogo o psicóloga, pedir ayuda, es muy válido en estos momentos y que puede ser que a lo mejor no ha habido la muerte de un familiar o de una persona muy cercana, pero que sí hay mucha tristeza en general, puede haber angustia, puede haber depresión, ya comentamos algunos síntomas de depresión, y lo honesto sería primero con nosotros, ser honestos con nosotros mismos, aceptar que estamos en un momento vulnerable y lo más valioso sería atendernos por nosotros mismos y por los que nos rodean. Si estamos rodeados de niños y niñas, por ellos y por nosotros tenemos que estar en mejores condiciones. Y recuerden, estos dichos son muy sabios, de veras. Al mal tiempo, la mejor cara que podamos tener. Todo lo que tengamos a la mano, echar mano, ahora sí valga la redundancia, de todo lo que nos rodee para salir adelante. La resiliencia que en algún momento comentabas, doctora Zoraida, es el momento de hacerlo con valentía, de hacer. Los miedos se vencen cuando se enfrentan. Si tenemos miedo a algo, lo tenemos que enfrentar, tenemos que sacar el valor, a lo mejor ese coraje, transformarlo en una energía positiva para salir adelante, para luchar contra la adversidad. Esta de la vibra, esta energía positiva va a traer algo positivo. Lo mismo que una energía negativa, lo que decimos una vibra negativa, va a traer algo negativo. Entonces, si queremos cambiar nuestro panorama, tenemos que llenarnos de la mejor energía, de energía positiva, para transmitirla a quienes nos rodean, para llenarnos de eso. Y recuerden, no podemos dar algo que no tenemos. Queremos dar paz, queremos dar bienestar, tranquilidad, confianza, todo primero lo tenemos que tener para después poderlo dar. Entonces, ahora sí, como dice doctora, mi consejo sería realmente tener la mejor actitud. Claro. Sí, tener la mejor actitud ante la adversidad. Querida maestra, voy a darle lectura a una última pregunta para ya ir cerrando este evento. Nos pregunta en Facebook Joana Ital Roma, dice, en mi caso son mis sobrinos que sufren de violencia familiar y están a disposición de sus agresores, sus padres, que se divorciaron, pero ambos los violentan. ¿Qué puedo hacer para ayudarlos y que esto no siga sucediendo? Muchas cosas, todo lo que acabamos de platicar, todo lo que hemos dicho, ponerlo en práctica. Y sí, la denuncia puede ser una alternativa, a lo mejor el diálogo con los padres, si es posible dialogar, porque a veces no es posible, pero si es posible dialogar, pues establecer el diálogo con los padres, hacerles ver esta situación. Quedó grabado esta conferencia, entonces a lo mejor plantear algo de esta conferencia, a lo mejor relajarlos. Cada persona reacciona ante diferentes situaciones, buscar por dónde puedo llegar o sensibilizarlos para que puedan hacer un cambio en su actitud de violencia. Y si esto no funciona, yo sugiero la denuncia. Claro. La denuncia es el último recurso. Totalmente de acuerdo, maestra. Bueno,
Pues hemos tenido una jornada de tarde de viernes muy enriquecedora, de reflexión sobre un problema presente, sobre un problema importante, sobre nuestras siguientes generaciones y que son nuestra responsabilidad. Entonces, agradezco muchísimo a la maestra Regina Samperio, que nos ha dado una exposición muy nutrida, con sugerencias muy útiles y ha cerrado con broche de oro para pues darnos una herramienta de relajación que necesitamos urgentemente en estos tiempos de pandemia y siempre, ¿no? Porque ahora es la pandemia, después serán otras razones por las cuales estemos bajo estrés y bajo ansiedad. Maestra Regina, para mí ha sido todo un lujo. Le estamos entregando aquí de manera virtual a la doctora Regina Samperio, que forma parte, como yo, que tenemos el gran gusto y honor de formar parte de la FEMU, Federación de Mujeres Universitarias, y este reconocimiento es por haber dictado esta conferencia que yo le pondré ahí, taller, que se volvió taller, la infancia durante el confinamiento por COVID-19, dictada precisamente el día de hoy, el Día del Niño y de la Niña, 30 de abril del año 2021. Gracias, maestra Regino. He pasado un rato verdaderamente muy nutritivo. Me quedo con muchas cosas. Muchas gracias a todo el auditorio. Muchas gracias, doctora. También para mí ha sido un gusto. Un abrazo a la distancia. Créanme que me encantaría darlo por físico, pero a la distancia el afecto se transmite, ¿verdad? Y me da muchísimo, claro, ¿no? Su paciencia, se las agradezco. Sacrificar una tarde de viernes, se los agradezco. no, hemos estado muy contentos y muy contentas. Yo estoy hablando por todo el auditorio porque así me siento. Estoy segura que muchos opinamos igual. De verdad, muchísimas gracias y muchas gracias al Museo de la Mujer por haber organizado este evento esta tarde. Nos despedimos y los seguimos invitando a nuestros próximos eventos, de los cuales ustedes se van enterando en nuestras redes sociales. Querida maestra, un abrazo. Igualmente. Y todo mi cariño y admiración.